porque nos da una idea en este gráfico de Real Investment Advice sobre una encuesta a esas pequeñas y medianas compañías, el movimiento de GDP en la parte verde, en esas puntas verdes, la parte roja es el coronavirus, la parte verde es el movimiento de subida y tenemos por otro lado la expectativa de mejora. Miren este movimiento después de toda la caída, tenemos que ir en un movimiento de caída superando incluso la crisis de 2008, tenemos ahí ya el movimiento de algo de visibilidad, de que parte de lo que ha sucedido puede cambiar, pero por los mercados, no por la economía real, en un movimiento en el que está la media del GDP y la percepción de que lo peor ha pasado en Producto Interior Bruto, 2 primeros trimestres en negativo, y hay un pequeño repunte en los últimos días sobre cómo lo perciben. Miren el siguiente gráfico, porque esto anterior era una mejora a 6 meses vista del conjunto de la economía, que estamos hablando en el fondo de que se empieza a recuperar la economía en febrero, marzo. Este gráfico es la confianza que tienen los CEOs, que todavía no refleja una caída, por ejemplo, como la del coronavirus. Refleja un movimiento de caída, pero ni tan siquiera como el 2000 y el 2008, aunque a largo plazo veremos este movimiento de caída bastante acelerado. ¿Hasta dónde refleja? Hasta dejarnos en una posición anterior a lo que se veía en los tiempos del coronavirus, un pelín antes de la gran caída también que tuvimos con el coronavirus. Pero ¿qué es lo que están reflejando los CEOs en esta encuesta? Pues que frente a la opinión de esas pequeñas compañías, los CEOs, sobre todo reflejados en grandes compañías, todavía perciben un movimiento que ven que es de caída, pero que puede tener un soporte, que puede tener un suelo antes de lo esperado. Miren el siguiente gráfico, porque nos marca también en esta fotografía de estas encuestas sobre cómo está comportándose la economía y sobre todo cómo está la percepción de la llegada de la recesión, ese movimiento de cambio que se vio en 2008 de una manera acelerada, que se ve ahora en 2022, que se vio en el 2000, que se vio en el 88, que se vio en el 80. ¡No vamos a la crisis! Pues no sé cómo lo van a hacer. Una recesión es inminente cuando el 50% de las curvas de las yields se invierten, hay un tiempo ya final de 6 meses, que coincidiría con ese movimiento de que la crisis, sobre todo a la economía real, llega en febrero o marzo. De ahí que todos los mensajes de la FED, del Banco Central, del Gobierno de España, es último trimestre de este año, primero del que viene, la caída. ¿Pero por qué? Por la comparativa de la que venimos. Es que este año, sentándose a recaudar como han hecho, era suficiente para llegar a buenos números, que es como ha pasado. El crecimiento es del 4,1 ya, pero ¿cuánto creces trimestralmente? Un 0,1. Entonces estás parado. No, porque crezco interanualmente un 4 y pico. Ya, pero es que vienes de la comparación. Pero la realidad de cómo marcha tu economía está mucho más parada que ese 4,1% que percibe hasta el Banco de España. Miren el siguiente gráfico. Porque nos refleja también la media de esa expectativa que va disminuyendo de a dónde van a ir los tipos de interés. A 3 años vivimos un movimiento de subida y ahora ya empezamos a ver un movimiento de caída hacia el 2,8. 2,8, 2,5 en Estados Unidos es ese movimiento de perspectiva de a dónde va a caer la inflación. Siempre que todos los factores exógenos tipo energía de shock de oferta empiecen a disminuir. Miren el siguiente gráfico, porque nos da también una idea de qué es y cómo el mercado está entendiendo sector a sector que va recuperando terreno. Por ejemplo, healthcare, que estaba en una visión de en torno del 12% de caída, lleva recuperado en el mes un 5,2%. Energía ya ha reducido la cantidad de subida después de, fíjense, el 47,4% que lleva en el año. Estamos hablando de SP500 por sectores. Utilities sigue teniendo fuerza en la recuperación, a la vez que la va perdiendo la energética, la energía. Luego construcción recupera algo de terreno y se sitúa como el tercer mejor sector year to date. Healthcare manteniéndose en el cuarto, recuperando mucho terreno y parece que puede ser uno de los caminos de recuperación
de la inversión. Ayer Biden, en ese discurso sobre el fin del cáncer, empuja también a que parte de la inversión vaya hacia healthcare. Industriales, una vez que han caído los precios de las materias industriales, recupera un 3,1. Las financieras, los bancos, una vez que suben los tipos de interés de una manera más agresiva de lo que esperaban, también recuperan su negocio bancario y el mercado se lo prima, 4,8%. Y luego consumo discrecional, que después de la caída tan fuerte que ha tenido, empieza a tener una recuperación también muy potente, en el que recupera desde el inicio del mes ahora un 7,1%. Ojo, porque esta visión nos da un poco la percepción de qué manera, por sectores, también se pueden empezar a ver oportunidades. Fíjense que ya hay rentabilidades en pocos días del mes, casi medio mes, que recuperan gran parte de lo que se ha perdido en las carteras. Entonces, oportunidades empieza a haber, pero hay que tener la sangre fría o lo siguiente. Miren el siguiente gráfico, porque nos apunta también cómo está el mercado.